Bueno, bienvenidos a mi curso de herramientas contables para crear un negocio estable y escalable. ¿Por qué le llamé así? Porque a través de conocer las herramientas contables nosotros podemos liberar tiempo cuando nosotros usamos estas herramientas. Liberamos tiempo ¿para qué? Porque es tan importante aprenderlas. Porque liberamos tiempo para hacer mejores negocios, para vender o para simplemente pasar tiempo con nuestras familias. Por eso les traje esta imagen donde vemos a esta chica así súper tranquila, súper relajada, porque cuando dominamos nuestras finanzas y entendemos bien, podemos tomar decisiones más fáciles. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, a tener una visión global acerca de toda nuestra estructura financiera. También vamos a aprender hacia dónde mirar, porque nosotros podemos tomar decisiones solamente con un 60% de la información. El 40% es muy intuitivo. Tenemos que también aprender a confiar en esa intuición. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de nuestros negocios, los que lo liderizamos. Y aunque podamos tener muchos asesores, ese 40% nos pertenece. El 60% los números, pero el 40% nuestra intuición y el entorno, saber mirar el entorno. ¿No les ha pasado que a veces conocemos a un empresario o si de repente han ido a un trabajo y el jefe ni siquiera sabe qué ponerlos a hacer al principio? Es precisamente porque no tienen identificados estos elementos. También, por supuesto, crear conciencia acerca de los beneficios. Yo los invito a crear conciencia acerca de los beneficios de llevar sus números bien ordenados. ¿Por qué? Por estas características que les acabo de explicar, porque nos da tranquilidad y nos da como un mapa de ruta para saber hacia dónde dirigirnos mejor y de manera más rápida, sin estar adivinando tanto. Entonces, como ustedes saben, me gusta comenzar con una historia. Ya esta la conocen, pero se las vuelvo a contar. El 6 de agosto del año 1945, en la ciudad de Hiroshima, en Japón, cayó una bomba nuclear, dejando lamentablemente un saldo de 246.000 personas fallecidas. Esta bomba se llamaba, curiosamente, Little Boy, y dejó un caos total dentro de esa ciudad. No solo dejó una economía devastada, sino cuantiosos gastos de guerra. Pero como es de naturaleza humana sobrevivir, sus gobernantes comenzaron a pensar cómo podían salir de eso. Ellos se dieron cuenta que las personas habían desarrollado un pánico natural, por supuesto, hacia la energía nuclear, que fue lo que los destruyó. Entonces comenzaron a idear, a tratar de pensar en un plan, viendo que esa debilidad que las personas habían desarrollado, ese miedo natural. Entonces, ¿qué hicieron? Contactaron a los editores, a los diseñadores de esta caricatura llamada Astro Boy. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? Hacer que los jóvenes fueran creciendo sin ese miedo y vieran en la tecnología y en la energía nuclear un medio donde se podían potenciar, que de verdad ellos tuvieran amor hacia esa tecnología. Y efectivamente, el plan funcionó. Ya para el año 1970, Japón se había convertido en una gran potencia económica. Y no solo eso, sino que habían convertido a Estados Unidos, quien los destruyó, lo convirtieron en su principal cliente. Entonces, fíjense cómo el milagro japonés, qué lindo, comenzó en el escritorio de un dibujante. Después, más adelante, les explico por qué comencé con esta historia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar dentro de la contabilidad? Primero vamos a empezar con un concepto básico, contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Bueno, es una sin tanta técnica, es una ciencia que nos resume la historia de nuestra empresa. ¿Para qué nos la resume? Para tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo primero que tenemos que mirar cuando dirigimos una empresa? Aparte de los números, porque es como hacer sinergia, ¿no? No es solo mirar nuestros números, sino también todo el entorno donde se desenvuelven nuestros números. Y ciertamente es algo que no podemos controlar, es algo que sí tenemos que medir. Por ejemplo, como en el caso de Venezuela. Imagínate todo lo que afecta. La única vez que nosotros podemos manejar nuestro entorno es
cuando decidimos emprender, cuando decidimos iniciar nuestra empresa. ¿Por qué? Porque decidimos en qué entorno nos vamos a mover. Por eso es importante, por ejemplo, preguntarnos la situación política. Para nadie es un secreto que la bolsa de valores, la moneda, todo se tambalea si gana un gobierno de izquierda o de derecha. En lo económico, qué importante es saber cuál es el poder adquisitivo de mi cliente ideal, si lo puede pagar. Si a mi cliente ideal le hace falta, le afecta, como en el caso de Argentina también, le afecta la inflación. O sea, si hay devaluaciones, cómo están los impuestos, las leyes. Fíjense que importante no es lo mismo estar en un entorno donde las leyes se aprueban de la noche a la mañana, o si es un país donde las leyes se aprueban paso 1, paso 2, paso 3, nos da al empresario, al emprendedor tiempo para digerir lo que está pasando y tomar también acciones, prevenir. Si sabemos, bueno, viene esta ley, entonces, no, pero ya va, falta que pase por el Congreso, por esto, a estar en un país donde es autoritario y se aprueba una ley de la noche a la mañana. De los competidores, ¿qué miramos de los competidores? Bueno, de los grandes tenemos que ver en nuestro rubro quién es el número 1. ¿Para qué? Para copiar eso que está haciendo bien. O si hizo algo mal, cuidarnos de no hacerlo. De los proveedores, qué importante es no depender de un solo proveedor. Nosotros tenemos que saber que no podemos depender de tener una sola opción. Tenemos que tener, mientras más mejor. Porque si un emprendedor quiebra, no nos podemos quedar sin mercadería, ¿cierto? También del mercado y la tecnología, sí o no, que esta situación del 2020 nos enseñó que tenemos que trasladar nuestros emprendimientos a la parte tecnológica, sí o sí, para hacernos más visibles, para captar más clientes. En cuanto a los clientes, esto como muy básico, en cuanto a los clientes, ¿qué tenemos que ver? En cuanto a los clientes debemos analizar todo, son nuestros consentidos, son la base de nuestros negocios. Entonces, ¿qué tenemos que mirar acerca de los clientes? Todo, analizarlo, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus necesidades, sus problemas, cómo resolverle nosotros nuestros problemas. Y la postventa, cómo se sintieron después, cómo fueron atendidos, qué podemos hacer con ustedes para mejorar todo esto. La ecología y el medio ambiente, más que nunca. Ahorita los negocios están que si libres de crueldad animal, que si son naturales, que si son hechos con esto, con aquello, que si el veganismo, etcétera, etcétera. El mundo está cambiando mucho enfocado hacia ese tipo de emprendimiento. Y por supuesto los empleados. Créanme que yo he visto empresas donde los empleados las han salvado, o también vi un caso donde un empleado destruyó toda la base de datos de la empresa. Entonces, qué importante saber qué tipo de empleados nosotros seleccionar. Nuestro equipo de trabajo tenemos que, de verdad, hasta hacernos un checklist, escribir quién va a trabajar con nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que medir para a la hora de tomar decisiones. Entonces, el tablero de control. El tablero de control es el que nos va a decir a nosotros hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿sí? Fíjense, el estado de resultados es como el velocímetro del auto, el que nos indica si vamos rápido, si vamos lento, a qué velocidad vamos. Bueno, el estado de resultados nos va a decir a nosotros cuál es nuestra ganancia, cómo vamos, cuál es el porcentaje de ganancia que tenemos. El balance general nos dice cuál es la historia de todas esas decisiones que hemos tomado, porque nos muestra los activos, las deudas y el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, la diferencia entre los activos que hemos construido y que nos generan renta versus menos las deudas que tenemos. Y el flujo de caja, muy importante, el cash, el día a día de nuestros emprendimientos, porque se los he repetido muchas veces, una empresa no quiebra porque solamente venda, una empresa quiebra porque no tiene efectivo para hacer frente a todos sus gastos. Entonces, cuando nosotros básicamente dominamos este tablero de control, tenemos potestad para dirigir esa empresa por buen camino. Fíjense cómo funciona una empresa, que tenemos que tener el activo, los activos, todos los cuentas por cobrar, bancos, el inventario, los equipos y al lado las deudas.
primero se enfocan desde las que tenemos que pagar más pronto, de las que tenemos más tiempo para pagar. Por eso se dividen en corriente y no corriente. Bueno, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las fórmulas de los estados financieros? Del balance general, de ese que nos muestra la historia de la empresa, es esta. Significa que los activos, ¿qué son los activos? Bueno, son iguales a nuestras deudas. Perdón, el patrimonio de la empresa, se lo explico así de manera más fácil. El patrimonio de nuestra empresa es igual a cómo lo obtuvimos. Si a través de deudas bancarias o de deudas empresariales o a través de nuestro patrimonio, de aportes que hemos hecho como socios. Eso es el balance. Y en cuanto al estado de resultados, lo que nos indica es esa ganancia. La ganancia es igual al precio de venta menos los costos del producto y los gastos que hemos incurrido. Entonces, ¿por qué es importante saber si tu negocio está teniendo beneficios? Bueno, porque necesitamos saber a qué velocidad vamos, como lo que les mostré hace poco. Entonces, ¿por dónde comenzamos a evaluar? Por la estructura de costos primeramente, porque la estructura de costos nos va a decir cuál es ese nivel de ganancias que tenemos. Y por supuesto, normalmente no les pasa, que a mí me pasa muchísimo, le pregunto a un emprendedor que cuál es su estructura de costo y dice, bueno, yo compro, no sé, este celular, esta libretita por $1 y la vendo por $2, me gano la mitad. Y no es así, porque para comprar esa libreta tú pagaste pasaje, dedicaste tiempo a buscar al proveedor, hay un montón de gastos alrededor de la compra de esa libreta que no estás tomando en cuenta, no es tan sencillo. Entonces por eso es importante evaluar desde la estructura de costo para saber de verdad si estamos ganando o si estamos perdiendo. ¿Cómo se genera el resultado de una empresa? Bueno, tenemos que saber clasificar los costos y los gastos. Entonces, ¿cuáles son los gastos fijos? Esos que sí o sí necesitamos para que la empresa funcione, como el alquiler, por ejemplo, ¿qué más? La electricidad, el gas, los variables que son esos que varían de acuerdo a la producción o la venta. Es decir, el alquiler no varía si vendemos o no, por eso es fijo, pero la harina o los huevitos que lleva un pan o una torta es variable, porque no es lo mismo si hacemos 100 panes o si hacemos uno. Directos e indirectos. Directo porque va incluido dentro del producto. Indirectos porque es, por ejemplo, la cestica donde servimos el pan, como se ve aquí en la imagen. O el packaging, como le dicen en Argentina, o el paquete. Entonces, por eso es indirecto. ¿Cómo está formada la estructura de costos? Bueno, está formada por la materia prima, que son todos esos que vimos que van directo dentro del producto. Es la base principal de tu producto o tu servicio. La mano de obra, que son las personas involucradas en el proceso. Ahorita lo vamos a ver en el cuadrito de Excel. Los costos indirectos, pero que varían de acuerdo a la producción. ¿Sí? Y los costos fijos, que son esas erogaciones que no dependen directamente de la venta o elaboración de un producto, como el alquiler que vimos anteriormente. Y por supuesto los gastos de marketing y publicidad. Esto es a grosso modo todo de lo que se trata para poder evaluar nuestro producto. ¿Qué vamos a hacer con esos resultados? Básicamente 3 cosas que son importantes. Una estrategia de fijación de precios. Es muy importante porque nosotros de repente podemos tener un precio bajito porque estamos comenzando, nos estamos dando a conocer por la situación económica del país. Entonces, no es lo mismo fijar un precio cuando estamos creciendo a fijar un precio cuando nos hemos posicionado en el mercado. Podemos pedir mucho más y cuando tenemos un valor agregado que el consumidor lo conoce. También para diversificar la base de clientes. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar la estructura de costo por cliente, entonces empezamos a determinar qué cliente nos conviene y qué clientes no. Y bueno, en tercer paso, conocer ese margen bruto por producto y por cliente, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, costos de marketing. Es importante saber cómo afecta ese costo de marketing
por cliente, porque aumenta el costo, entonces baja un poco la rentabilidad. Entonces ahí evaluamos si esa inversión de verdad valió el esfuerzo. Entonces vamos a ver un ejercicio práctico. Esta es la base de todo. Bueno, Sí, fíjense, la fórmula para calcular el costo de nuestros productos es materiales más mano de obra más costos indirectos de fabricación. Entonces, este cuadrito resumen es súper genial. Fíjense, esta es una cliente que yo tenía de Panamá, que tiene una tienda de bebidas. Ella prepara batidos. Tomamos el ejemplo del batido de melón. ¿Por qué comienzo con comida? Porque es uno de los rubros más difíciles de costeo. Entonces, bueno, fíjense, ¿qué vamos a trabajar aquí? Primero desglosamos por factura de compra. Vamos a ver aquí el melón, por ejemplo. El melón lo compramos por una unidad. Un melón nos cuesta 0,75. Entonces, así vamos con cada uno. Como compramos la leche, ella, por ejemplo, compra la leche por medias cajas. Y las cajas, esa media caja le trae 48 litros de leche. Y la compra a 28,32. Y así sucesivamente vamos con cómo compra el azúcar, porque se complica mucho en la comida, porque es que compramos en diferentes unidades a cómo se vende. Y la receta también lleva diferentes unidades, a cómo se compra diferente a cómo va la receta. Entonces por eso es que se complica un poquito más. Es uno de los rubros más complicados para costear. Por eso me gusta explicar el más difícil para que lo demás sea más, más fácil de hacer. Entonces fíjense con el melón, ajá, compramos un melón 0,75, pero entonces después aquí en este lado verde vamos a usar la receta. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos, o sea, no le vamos a incluir al costo, al batido, el costo del melón completo, porque si no el precio estaría mal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a desglosar la receta. Bueno, yo para un batido de melón uso la mitad del melón, entonces lo desgloso 0,50 unidades, uso una unidad de leche, uso 0,03 kilogramos de azúcar, uso 0,015 litros de canela y 0,03 litros de hielo. Y entonces empiezo, ¿qué hago aquí en esta columna? Entonces decimos, usa aquí creo que está mal, aquí es eh, costo por unidad. Aquí, sí, aquí está bien. Aquí, como es un melón que se compró, aquí queda igual el melón. Entonces la diferencia va a estar aquí cuando multiplicamos. Aquí multiplicamos para saber el costo del melón por batido. Multiplicamos esa mitad del melón por 0,75, me da que cuesta 0,38 centavos. Esto está en dólares. Usamos una unidad de leche. Bueno, entonces aquí colocamos cuánto cuesta una sola unidad de leche. Fíjense que ya lo compró la caja por 28,32, pero tenemos que, como lleva un solo litro de leche, entonces nosotros dividimos los 28,32 entre las 48 unidades. ¿Se fijaron? $28 entre las 48 unidades para que me dé el costo de una unidad, que es la que usamos. Entonces cuando multiplicamos me va dando el costo de esa. Igual el azúcar, así vamos con cada uno. ¿Cuánto cuesta? Bueno, 6,79 kilos a 6,79 dólares. Entonces quiere decir que un kilo de azúcar me cuesta $1, pero uso en mi batido solamente 0,03 kilogramos. Multiplico eso por los 0,03 y así vamos armando poco a poco el costo de materiales que lleva mi batido. Entonces ya tenemos el primer elemento que es los materiales directos. Fíjense que este es un costo variable porque varía de acuerdo a la cantidad de batidos que voy a hacer y me da que en materiales yo uso 1,20, ya tengo mi fórmula de materiales. Luego vamos con la mano de obra, la preparación del batido. Bueno, el salario, aquí vamos con el salario. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Cómo le pago yo al trabajador por 30 días? ¿Cuánto le pago? $457 le paga ella. Entonces aquí calculamos el salario por minuto. ¿Por qué? Porque vamos a calcular cómo se hace ese batido. La persona tarda haciendo ese batido 5 minutos. Entonces yo le voy a pagar, el costo del batido va a ser por esos 5 minutos. Yo a él le pago el mes, pero necesito saber cuánto yo uso de ese mes que le pago a ese trabajador en el batido.
Entonces él tarda, lo saco por tiempo, por unidades producidas. Entonces él tarda 5 minutos en preparar el batido y servirlo al cliente. Entonces yo busco el salario por minuto. ¿Cómo lo hago? El salario mensual lo divido entre 30, me da el salario diario. Pero como lo tengo que llevar a minutos, lo sigo dividiendo. Lo divido entre 8 para que me dé horas y después en 60 para que me dé por minuto. Cuando yo tengo el salario por minuto y tengo los minutos que tarda en producirlo, entonces digo salario por minuto por el tiempo producido, me da que me cuesta en mano de obra producir el batido 15 centavos de dólar. Listo, tenemos el segundo elemento del costeo, en mi costo directo. Ahora vamos con los otros costos indirectos. ¿Qué son los otros costos indirectos? Los costos para servir, por ejemplo, ese producto. Zulia, en tu caso, que serían las servilletas, eso adicional que a ti te funcione para servir tu comida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo los compramos? Bueno, yo compro, caso, ella compra vasos y tapas. Entonces, los compra por 500, un empaque de 500, y le cuesta, bueno, los vasos $22 y las tapas $11. Y bueno, lo llevo a la receta. ¿Cuántos uso? Bueno, divido aquí $22 entre 500, me da, perdón, aquí está al revés, pero bueno, aquí los 0.04 es que yo divido $22 entre 500 vasos, me da 0.04 centavos de dólar. Y $11 entre 500 me da 0.02. Este es el costo de cada unidad. Entonces uso uno solo por cada batido, entonces bueno, me da, ya tengo el costo indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no forma parte del producto, pero forma parte del costo porque yo lo necesito, no puedo servir el batido en las manos. Entonces por eso forma parte de mis costos del producto. Cuando yo sumo estos tres elementos del costo, entonces me da mi costo unitario. Calculo mi precio de venta y aquí me da, cuando yo resto el costo menos el precio de venta, me da mi ganancia bruta, ¿sí? Entonces aquí voy ya viendo los porcentajes. ¿Vieron? Entonces ya yo digo que mi batido me cuesta producirlo 57% de mi precio de venta y que me queda una ganancia bruta porque todavía no le he quitado los costos de administrativo, ni de publicidad, ni de nada de eso, sino que mi producto menos mi costo me queda una ganancia de 43. Porque yo siempre les digo que mantengan los gastos fijos menos de entre 17 y 20%, porque más o menos con esta es una ganancia adecuada, más o menos con esto. Yo le decía a esta chica, si tú controlas tus gastos fijos entre 17 y 20%, te queda un margen de ganancia de un 20% que es bueno. Y mientras la empresa es más grande, mejor porcentaje de ganancia todavía es. Entonces, bueno, esto por aquí. Lo otro que les quería explicar era la importancia de tener un sueldo. Entonces, por eso a veces nos complicamos calculando nuestro sueldo como empresario. Es importante separarlo para no mezclar las finanzas del negocio con las personales. Entonces, se calcula con tres características muy importantes, chicas. La primera es cuánto vale tu tiempo en relación a tu objetivo económico. Es decir, tú tienes que saber primero, la primera opción es cuánto gasto yo mensualmente, cuánto es mi nivel de vida, con cuánto yo puedo, cuánto yo necesito ganar o cuánto gasto mensualmente en mi casa, gastos de mi casa, de mis hijos, todo, cuánto es mi gasto. Entonces, con eso teniendo yo mi presupuesto, vamos a suponer que sean, no sé, $5,000. Entonces, yo digo, bueno, $5,000 necesito yo para vivir mensualmente, eso por tirarles un número ahí. Entonces, ¿cuántas horas tiene la semana efectivas del trabajo? 160. Entonces, yo sé que mi valor mínimo por hora tiene que ser $30. Y por ahí me guío. Ese va a ser mi valor mínimo. Yo no puedo tener un emprendimiento que no me dé por lo menos lo básico para vivir, que me pague por lo menos un sueldo que me sirva para seguir manteniendo mi estilo de vida. Entonces, esa es mi base, lo mínimo.
Luego que voy a mirar, analizar el mercado. ¿Y qué vamos a analizar del mercado? La capacidad, el poder adquisitivo de mi cliente, porque si yo me aboco a un cliente de escaso poder económico, entonces no puedo diseñar productos o comidas tipo gourmet que van a costar $100 porque no me estoy dirigiendo al cliente correcto. Por eso miro el mercado, el poder adquisitivo de mi cliente. Por eso les puse a analizar el mercado para conocer cuánto está dispuesto a pagar los clientes por un servicio similar al tuyo. Entonces también nos sirve para, si nosotros tenemos un valor agregado, podemos incrementarlo, pero siempre tenemos que mirar el mercado para ver también dónde estamos nosotros posicionados y, y saber cómo poder movernos. Por eso les puse aquí, solo para tener un valor referencial, no es porque mi cliente regala la hamburguesa a $1, yo la voy a regalar si no me dan los números, no, pero siempre es bueno dar un ojito. Y por supuesto, lo más importante, el aporte de valor. Eso que me diferencia es lo que va a hacer que yo pueda cobrar mucho más que mi competencia, pero tengo que saber, bueno, ahí sí me voy un poquito de lo contable, pero me gusta darle esos tips. Siempre es bueno saber comunicar esa propuesta de valor para que el cliente sepa que me está comprando. Volvamos a las láminas. Ah, mira, les traía un ejercicio bien chévere porque después que uno ve los números, se cansa. Entonces, pero error, yo lo debía hacer antes de explicarles el Excel, porque este ejercicio es súper chévere, miren, y lo pueden hacer en las mañanas. A mí me sirve para cuando ando medio dormida. ¿Vieron el abecedario? No sé si lo han hecho antes. Pero entonces se trata de, ustedes tienen que repetir la letra y levantarla. ¿Vieron que dice D, I, J, I? Entonces el ejercicio se trata de esto, de nombrar la letra y levantar la mano, por ejemplo, A, y levantar la derecha. Entonces van nombrando A, B, C, las J juntas, levantan las dos manos. Eso les va a servir para conectar los dos hemisferios cerebrales y ya van a ver que se les activa el cerebro, pero enseguida en las mañanas. Entonces es así. A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí entendieron? Es muy chévere. Yo antes lo tenía en el trabajo en la pared y buenísimo, le funciona. Entonces es así, A, B, C, F, G, H, y entonces se pueden poner cronómetros. Ajá. Entonces, ¿qué puedes hacer por ti? Porque les traigo esta imagen esta carretera así como sin luces. Cuando nosotros no vemos los números de nuestros emprendimientos o presupuestamos cuánto queremos ganar, nosotros vamos como conduciendo así, como sin luces, no sabemos hacia dónde llegar. Por eso les traje esta imagen para que no se les olvide, porque yo sé que no es fácil, el tema de los números no es fácil para muchas personas, es como hacernos un hábito. Como emprendedores aprendemos a hacerlo muy intuitivamente, pero es importante revisar nuestros números mensual y de proyectarnos en nuestra mente cuando queremos para que el cerebro empiece a trabajar en ese número que queremos. Y por supuesto, también quería dejarles una hoja de ruta que va a servir para sus emprendimientos cuando llegan estos momentos de crisis, unos tips. Por ejemplo, sí, es verdad que tenemos que ser eficientes en nuestros costos, pero es importante que no sacrifiquemos costos que vayan en contra de nuestra oferta de valor. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo yo vendo mis accesorios, ¿verdad? Y yo sé que la gente los busca porque no se ponen, no pierden el color, entonces yo no puedo decir, ah, bueno, esto que yo les pongo para que no pierdan el color, se lo saco, porque estamos en crisis. No, porque si mis clientes me compran porque mi producto no se, por mi valor, que mi producto no se pone o no pierde el color, entonces ¿cómo le voy a quitar ese valor agregado? No puedo. Tengo que buscar disminuir, ser más eficiente, pero en otras cosas que pueden ser que sean innecesarias o lujosas. Entonces ahí es donde yo me voy a centrar a disminuir. Hacer uso eficiente de los componentes del costo, por eso es que es bueno tener la estructura, porque medimos cuánto gastamos de azúcar, cuánto gastamos de esto. Cuando no controlamos nuestros materiales, perdemos dinero. Uno de los peores errores que puedes cometer un emprendedor es no ponerte un sueldo. ¿Por qué? Porque se va a mezclar las finanzas del negocio
con las finanzas personales. Y también definir claramente los impuestos. Muchas veces cuando empezamos a vender productos no tomamos en cuenta esto y cuando llega fin de año resulta que el precio de la ganancia se nos fue en gastos de impuestos. Y por supuesto definir siempre un plan de reinversión para tener un negocio que sea escalable a largo plazo. Un plan de reinversión, ¿por qué? Porque las ganancias se usan para 3 cosas, siempre se los digo. Una, para pagar deudas si tenemos deudas. 2, para invertir en cosas que nos hagan crecer, en inventarios, en activos. Y tercero, para distribuir ganancias para nosotros los socios. Nos lo merecemos después de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y esta imagen linda para cerrar, bueno, para cerrar no, ahorita falta una frase, es para que tengan en mente que uno no ama lo que no conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no nos gusta hacer números porque no vemos la bondad de tener los números claros. Cuando nosotros de verdad nos decidimos hacerlo y vemos qué lindo es, nos empezamos a enamorar y ya lo comenzamos a hacer hábitos. El cerebro hay que hackearlo. El cerebro hay que nosotros vieron que pasan los años y nosotros seguimos en lo mismo. Es porque nosotros tenemos que modelar nuestro cerebro, tenemos un montón de patrones inconscientes en la cabeza que nos hagan que todos los años repitamos lo mismo. Entonces, hay 3 cosas que son importantes para romper con esos patrones, esas creencias. Uno, cuando decimos que deseo, yo deseo este año ganar más, pero entonces cuando hacemos un deseo, eso se va, o sea, el cerebro si por ejemplo yo les doy esta clase y no la practicamos, en 2 días el cerebro borra todo. Dice, no, esto no me sirve para sobrevivir, lo borro, porque el cerebro todo tiene que ver con procrear y con sobrevivir. Entonces, si no practicamos, el cerebro lo va desechando. Entonces, ¿cómo combatimos esos deseos? Haciéndonos un plan. Quiero vender más, quiero crecer en mis redes, me hago un plan. ¿Qué voy a hacer? Y lo escribo y todos los días hago algo por ese plan. Lo segundo es contarnos las verdades. Saber que si no me gustan los números, bueno, yo tengo que buscar la manera, o sea, buscar ese incentivo, ese porqué, esa motivación de por qué lo tengo, que me lleve a de verdad tener el compromiso. Y lo otro de por qué no logramos nuestros objetivos es que nuestra mente se contradice. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo de que nuestra mente se contradice? Cuando decimos, yo quiero bajar de peso, o quiero subir de peso, lo que sea, pero en realidad no queremos. O sea, en realidad vamos y nos comemos, no sé, 10 donas o queremos hacer ejercicio y no, sabemos que nunca vamos a hacer nada. Entonces nuestro cerebro dice, bueno, me la paso frustrada, quiero hacer ejercicio, quiero sentirme mejor, pero no haces nada. Entonces por eso esas 3 razones se nos va la vida, pasan los años y no hacemos nada. Entonces, de verdad que los cambios son 5% deseo y 95% recodificar la mente. Es así. Entonces, por eso tenemos que comenzar a enamorarnos de los objetivos que tenemos y hacer lo que se tenga que hacer. Y entre eso, pues está monitorear nuestros números. Y ahora sí, por último, el mensaje de la historia, que es convertir la tragedia en nuestra principal fortaleza. Si nosotros sentimos que en algo somos débiles, pero sabemos que esa debilidad la necesitamos para poder levantarnos, para poder seguir adelante, entonces tenemos que trabajar para convertir eso que somos débiles, convertirlos en nuestra principal fortaleza y seguramente vamos a terminar potenciándonos en esa área que creímos que era lo más difícil. Terminamos siendo a lo mejor hasta maestros en esa área. Entonces, bueno, chicas, las crisis en realidad sacan a relucir de lo que estamos hechos, así como estamos reaccionando con más fuerza. Estas decisiones en estos momentos es de lo que estamos hechos. Por ejemplo, ustedes que se deciden a aprender y a reinventarse siempre, eso es su característica, pero genial, la que les va a ayudar a cumplir todos sus objetivos. ¿Por qué? Porque estamos en crisis y ustedes están haciendo algo por salir adelante. Y bueno, desarrollar esas habilidades es lo mejor que podemos hacer. El conocimiento es algo que nadie nos quita. Así que bueno, para adelante, esto es como un preámbulo nada más de lo que es la contabilidad.